París tiene secretos por todas partes. Solo hay que saber dónde buscar. ¿Cómo es que un adoquín logró alterar el curso de la historia? En el 68 habría sido un caos total. ¿Ignorar esta estatua sería una irresponsabilidad? ¿Y qué se esconde bajo la tapa de esta alcantarilla? ¿Quiénes eran las personas que estaban aquí abajo? Toda gran ciudad tiene sus secretos. Se esconden a nuestro alrededor. Vamos a conocerlos y a ver el mundo con otros ojos. Vamos en busca de secretos. París. Si queremos descubrir los secretos de París, ¿por qué no comenzar por donde empezó todo? En el río. Durante 2000 años, el Sena ha sido el corazón de París. En la actualidad hay 37 puentes a lo largo de todo el río. Pero uno de ellos esconde un secreto como ningún otro. Si paseáis por esta zona y cruzáis el Pont del Alma, hay un pequeño secreto que conocen todos los parisinos. Y está aquí mismo. No es un mero adorno. Pensemos un poco. Se la conoce como Soave. Es la estatua de un soldado francés de mediados del siglo XIX. Los parisinos lo vigilan constantemente. Ahora mismo el nivel del agua está por debajo del pedestal y así está bien. Pero si el agua llegara a sus pies, la gente empezaría a preocuparse. Es el protagonista de una historia de terror parisina. Una que ya conoceréis. La historia comenzó hace más de 110 años en las calles cercanas al río Sena. Estamos como a 800 metros del Sena. Fijaos en esta foto. Todo en esta calle parece igual. Se pueden ver las ventanas, los balcones, todo estaba igual. Pero en lugar de ver coches en la calle, había un bote. En 1910, el Sena se desbordó tras unas lluvias torrenciales. A medida que el agua continuaba ascendiendo y la gente ya no podía caminar por la calle, crearon lo que se ha conocido como pasarelas, que eran como puentes de madera y las ponían en las aceras pegadas a la pared. La gran inundación ahogó la ciudad. Si sabéis dónde buscar, hay pistas sobre esta inundación por todo París. Aquí está la Asamblea Nacional, que sería como el Congreso, y con los ojos bien abiertos vemos otra pista. En la esquina está este pequeño letrero. Creux Jambière, 1910. Esto de aquí indica el nivel del agua, que habría llegado hasta mi cadera. Cerca de las orillas del Sena es incluso peor. Este letrero está situado en el centro geográfico de París. Si me pongo a su lado, el nivel del agua de la inundación estaba por encima de mi cabeza. Pero el auténtico peligro provenía de debajo de las calles. En 1910, París ya tenía una red subterránea de ferrocarriles, con más líneas en construcción al norte y al sur del río. El agua entró en los túneles y arrasó las zonas subterráneas antes de salir a las calles, incluido el edificio de la Ópera de París. Vamos a intentar imaginarlo. El suelo por debajo estaba totalmente hueco. Había una línea de metro en plena construcción en 1910. Esta zona estaba construida sobre un lago y el terreno no era nada estable. Malas noticias para uno de los edificios más caros de París. Los parisinos temían realmente que el edificio pudiera llegar a hundirse debido al peso que tenía la Ópera Garnier.
El Palacio Garnier, como también se conoce, sobrevivió. Y el lago subterráneo se convirtió en el escenario de El fantasma de la ópera, publicada ese mismo año. La versión musical ha sido la obra de Broadway más representada de toda la historia. Más de 100 años después, los parisinos han sido testigos de periódicas crecidas del río Sena. Porque la siguiente inundación puede que esté a la vuelta de la esquina. Estas son las marcas extraoficiales de las distintas inundaciones, hechas aquí al lado del Sena. La más reciente es de 2018, justo aquí, y también en 2016. Hay otras fechas como 1939, por aquí tenemos la de 1926 y más arriba está la de 1910. Es increíble lo alta que está. Te da una idea de lo catastrófica que fue esa inundación para la vida diaria. 1910 aún tiene el récord. El nivel del agua le llegó casi hasta los hombros a la estatua. Dicen que cada 100 años hay una inundación catastrófica. Ya han pasado 110 años. ¿Quién sabe? ¿Podría ser el invierno que viene? ¿Podría ser dentro de 10 años? Estamos esperando la siguiente crecida. El río no es el único guardián de los secretos de la ciudad. El barrio latino está en la orilla izquierda del Sena. Es un laberinto de paseos con arboledas y calles adoquinadas. Pero que no nos engañe este pacífico encanto. Porque si salís a pasear por aquí, podéis encontraros un sangriento secreto bajo los pies. Estamos a las puertas de la Sorbona, la famosa universidad del centro de París. Quiero que veamos algo. Estos son los típicos adoquines parisinos. Están por toda la ciudad y tienen esta forma cúbica. Parecen bastante estables, pero me sorprende que siga habiéndolos aquí, donde estamos ahora, a las puertas de la Sorbona. Porque estos adoquines, si los arrancamos, son armas muy peligrosas. Y aquí tenemos otro caso. Estas rejas están por todos los árboles de las calles de París con su borde afilado. Con esto se podrían provocar graves daños. No parecen gran cosa, pero cambiaron el curso de la historia más de una vez. Una de esas ocasiones fue en mayo de 1968. El barrio latino parisino es bastante tranquilo, pero en mayo del 68 no. Se puede ver en esta foto. Tenemos coches en el medio de la calle, uno de ellos volcado. Hay adoquines listos para ser arrojados a la policía. Y aquí está la arena que quedó tras ser arrancados los adoquines de las calzadas. Tenemos las rejas que están situadas alrededor de los árboles de París. Las instalaron en las barricadas, pero también para ser arrojadas a la policía. La manifestación estudiantil de mayo del 68 es la revuelta antigubernamental más famosa de la historia reciente de París. En el 68 habría sido un caos total. Esta zona era el centro neurálgico de la revuelta porque los estudiantes se reunían aquí y la policía intentaba dispersarlos y se pondría realmente violenta. Y de repente en la zona empezaron a montarse barricadas. Fue una auténtica guerra urbana entre la policía y los estudiantes. Los estudiantes estaban a un lado de las barricadas y la policía al otro atacando e intentando derribarlas. Y esa escena se repitió cada noche durante 6 semanas. Imaginemos este muro en 1968.
cubierto de pósteres y de grafitis, recubierto de eslóganes que exigían la revolución, la libertad y el cambio. En aquella época había eslóganes bastante buenos. Uno de ellos era "prohibido prohibir". Era la atmósfera de aquella época. Otro eslogan genial era "bajo los adoquines está la playa". Esto significaba que al recoger los adoquines, lo que quedaba debajo era arena. Cuando le lanzabas un adoquín a la policía, creabas una playa, un futuro de felicidad. Eso fue en mayo de 1968. Querían que todo cambiara en Francia. Fue un auténtico intento de una nueva revolución. Y no era el primer intento. París tiene un pasado de revoluciones que se remonta a hace más de 200 años. En 1789, 1830, 1848 y de nuevo en 1871. Como consecuencia, 3 reyes y un emperador perdieron sus tronos. Y cada vez los revolucionarios recurrían a los humildes adoquines. Es uno de los motivos por el que en la segunda mitad del siglo XIX, París pasó por un tipo distinto de revolución. Muchas de las antiguas calles medievales de la ciudad fueron demolidas, abriendo camino para uno de los rasgos más característicos de la París actual, los amplios paseos con arboledas. Ahora creemos que este es el típico paseo parisino, con un diseño equilibrado, con edificios de una misma altura, terrazas en la quinta planta, que es precioso, pero hay un objetivo secundario tras estos amplios paseos. Si eres el gobierno francés y hay una revuelta, puedes meter a tu ejército por los paseos hacia el centro de la ciudad y puedes romper las barricadas con facilidad. Pero eso no impidió que los revolucionarios franceses siguieran intentándolo. En 2005 volvieron a producirse revueltas callejeras en los barrios de París. Y en 2019, el movimiento de los chalecos amarillos puso en pausa todo el centro de la ciudad. En 2018 y 2019 los chalecos amarillos estuvieron aquí con las mismas técnicas que utilizaron los estudiantes en 1968. Los manifestantes arrojaron los adoquines a la policía. Con el mobiliario callejero crearon barricadas. Era como una repetición de 1968. Un recordatorio de que los parisinos siempre han puesto alto el listón o la barricada a la hora de luchar por el cambio. París se reconoce al instante. Pero ¿por qué la mayoría de sus famosos edificios tienen el mismo distintivo color gris miel? Para averiguarlo, tendremos que salir de la ciudad de la luz y bajar a la ciudad de la oscuridad. A las catacumbas. El cementerio subterráneo, que es la más extraña y repugnante atracción de París. Alrededor de 500.000 de turistas vienen cada año para maravillarse con los restos de más de 6 millones de personas. Pero eso no es lo único. Para descubrir qué otros secretos esconde, necesitan un guía especial conocido como catáfilo. Es una pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Qué significa ser un catáfilo? Y la respuesta es sencilla. Es alguien que adora este lugar. Sentimos fascinación. Queremos aprender lo que hay en la historia de París y de dónde viene todo esto. Literalmente hay una segunda ciudad bajo nuestros pies. A unos 25 metros por debajo de las calles de París, hay una red de túneles y cavernas de más de 300 kilómetros de longitud. Cuando bajas a menudo, comienzas a ver vestigios de viejas reliquias de partes de la historia de París y empiezas a preguntarte, ¿quiénes eran las personas que estaban aquí abajo? En estas catacumbas tenemos historias que se remontan al siglo XII.
Me gusta encontrar cosas como esta. Llevo 10 años bajando, pero parece que Claude René ya estuvo aquí en 1810 y parece haber hecho un dibujo de sí mismo fumando una pipa. Hay muchos detalles pequeños como este, de gente que ha bajado a las catacumbas cientos de años antes que nosotros. Tal vez eran trabajadores o solo estaban aquí por el mismo motivo que nosotros. Pero Claude René no fue el primero en descubrir este lugar. Este sería el muro XIV, construido por Charles Axel Guillemot en el año 1779. Y hay otro cerca. Aquí está. Este es el 13º muro, construido también por él en 1779. Charles Axel Guillemot fue un arquitecto, nombrado por el rey para investigar una serie de hundimientos que engulleron varias casas en la calle del infierno. Lo que descubrió sorprendió a la ciudad. Una gran parte de la orilla izquierda está construida sobre cuevas que se extienden a lo largo de una zona del tamaño de 10 Central Parks. Los edificios podían hundirse debido a su peso. Construyeron estos muros de carga para sujetar el techo y los numeraban. Durante los 2 siglos siguientes, los parisinos construyeron cientos de estos muros de carga. Esta es la calle de Vincot-du-Levant. Sin ellos, París podría hundirse en cualquier momento. Si estamos en silencio, deberíamos poder oír este ruido. Es el estruendo de la línea del metro. Una gran parte de la consolidación de estas catacumbas se hizo para impedir que las casas se hundieran. Pero otra gran parte, especialmente en esta zona, se construyó para asegurarse de que el metro tampoco se hundía. Todo es muy pesado. A lo largo de toda la ciudad, las catacumbas han tenido varios usos. Este era antaño un búnker antiaéreo. Fue construido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y el motivo por el que es tan grande es porque se creó a partir de un socavón. Ahora, recubierto de grafitis, se ha convertido en un lugar de fiestas. Viene mucha gente de fiesta, gente que baja y se toma unas copas. He estado en esta sala con músicos que han traído sus baterías, que han traído generadores de electricidad y que han celebrado conciertos. Pero si miráis más allá del graffiti, veréis que las catacumbas son más viejas que la mismísima París. Todos estos pequeños artefactos son parte de cuando París estaba bajo el mar. La cuenca de París estaba llena de un montón de conchas. Y pueden ver muchos fósiles y muchas de estas cositas por aquí. También se pueden ver piedras de ese familiar color gris miel. Cuando todo esto se compactó, creó esta piedra caliza. Y esta piedra caliza es la que se utilizó para construir todos los edificios de París. Edificios preciosos como el Louvre, Notre Dame o el Panteón. 1 millón de años de historia parisina ante nuestras narices, o normalmente bajo nuestros pies, o a menudo en las paredes de nuestros edificios. Pero no son solo las catacumbas las que tienen un secreto de ultratumba. Este es el cementerio de Père Lachaise, la necrópolis más visitada del mundo. Y si sabemos dónde mirar, hay una pequeña tumba que revela muchas cosas de los famosos y sus fans, incluso después de muertos. Porque hay 3 millones de personas al año que vienen a ver esto. Aunque no hay grandes esculturas, es difícil de encontrar y de llegar a ella. Esta es la tumba de la leyenda del rock Jim Morrison, cantante de The Doors.
Si estuviéramos en París durante el largo y caluroso verano de 1971, entre la multitud de turistas y visitantes, es posible que viéramos a una joven pareja americana, Jim Morrison y su novia Pam Curson. Jim vino a París porque quería escribir, alejarse del entorno de Hollywood y concentrarse en su poesía. Quería ser más conocido por sus escritos que por estar en un grupo de rock. Adoraba ese estilo de vida, beber, ir de fiesta, pero quería ser considerado un artista serio. Al igual que otros millones de visitantes de París, Jim Morrison se vio atraído por Père Lachaise debido a su única historia. Abrió en 1804, pero sin éxito. No había aquí ninguna de estas tumbas. No atraían a la gente, pero unos 13 años después tuvieron una idea. ¿Y si trajéramos aquí a los famosos? Así atraeríamos a gente para ser enterrada aquí. Y es lo que os quiero enseñar, aquí arriba. Todo angloparlante ha oído hablar de Shakespeare, pero este es el Shakespeare de la lengua francesa, Molière. Y cuando trajeron sus restos, el cementerio tuvo un éxito inmediato. Desde entonces, Père Lachaise ha sido el cementerio de referencia para cualquiera que crea ser alguien. En ningún otro lugar de París encontraréis más artistas, escritores y poetas en un solo lugar. Y Jim Morrison era uno de sus mayores admiradores. Estuvo aquí, recorriendo estos mismos caminos, paseando con su novia y viendo las tumbas de algunos de los escritores a los que leyó y estudió. Balzac, Proust, Molière, La Fontaine. Y estuvo paseando por estos caminos de Père Lachaise las semanas previas a su muerte. 3 de julio de 1971. Jim y su novia estaban en su piso en el distrito Le Marais de París, un famoso paradero de bohemios y artistas. Vino a París en busca de inspiración, pero en su lugar encontró drogas duras. Sus últimas líneas de poesía podrían ser su epitafio. Poco después de medianoche, Pam se despertó. Vio que estaba sola en la cama y fue al baño pensando que su novio estaba allí. En su certificado de defunción consiguió su deseo y le llamaron poeta. Consiguió una parcela en Père Lachaise entre sus propios héroes. Y su novia entró en pánico. Estaba lejos de casa, no hablaba francés. Unos amigos se encargaron de organizar el entierro, de coger la parcela más pequeña disponible, porque también se quedaban sin dinero. Solo 5 personas acudieron a la ceremonia y así fue el entierro de Jim Morrison. Su familia se enteró de todo después de que sucediera. Pero sus fans no tardaron mucho en enterarse. Y del mismo modo que Jim venía aquí a ver a sus héroes, ellos vienen a verlo a él. Gracias a todos por venir, gracias de parte de Jim. Los fans querían estar más cerca de su héroe. Se colaban entre los muros y venían con cervezas, con porros. Quedaban aquí para estar más cerca de su héroe. Es un lugar en el que todos quieren estar. Y cuando has estado puedes presumir, he visitado la tumba de Jim Morrison. Sí, vaya, siempre he querido ir, ¿sabes? Es una de esas cosas que les cuentas a tus amigos en casa. Vengo desde los Estados Unidos, desde Nueva Jersey.
París es una ciudad llena de monumentos de su glorioso pasado. Pero si salimos un poco del camino más transitado y nos dirigimos hacia el este desde la zona centro, podemos tropezar con un monumento ligeramente menos conocido y con una historia no tan gloriosa. Aquí, ocultas en esta carretera tranquila, hay 5 losas. Una aquí, debajo de esta moto, debajo de este coche y, finalmente, otra aquí. Al pasar, nadie parece percatarse de ellas. Pero estas 5 losas señalan un secreto del oscuro y sangriento pasado de París. Pero en realidad, son una parte increíblemente importante de la historia de París. Todo comenzó con la mejor de las intenciones. Estamos en 1792 y hay un nuevo invento en fase de prueba. Es un diseño revolucionario que cambiará París para siempre. Se llama guillotina, por el hombre que la presentó, el doctor Joseph Finance Guillotat. En aquella época había más de 100 crímenes penados con la muerte. El doctor Guillotat se oponía frontalmente a la pena capital. Pero ya que debían celebrarse unas ejecuciones, quería que fueran lo más compasivas posible. Hasta entonces solo se decapitaba a los nobles. Los pobres eran torturados desmembrándolos en la hoguera o en la rueda. El doctor Guillotat propuso que todas las ejecuciones fueran iguales sin tener en cuenta la clase o situación social. Pero cuando el invento se probó con un cadáver y no logró atravesar el cuello, alguien sugirió que una cuchilla biselada podría funcionar mejor que una recta. Y así fue. Y nació la guillotina que todos conocemos. Después de ponerla a prueba, la guillotina empezó a funcionar y ocupó su lugar sobre un cadalso en el corazón de París. La Plaza de la Concordia es preciosa, pero es una que está manchada de sangre literalmente. Las piedras de la calzada estaban recubiertas de la sangre de muchísima gente que perdió su vida aquí. Antaño conocida como Plaza de la Revolución. El pueblo de París se había alzado contra la injusticia y la guillotina se utilizó para eliminar aristócratas, monárquicos e incluso al mismísimo rey. Al final, fue ejecutado por Samson, el verdugo jefe. Cuando fue decapitado, Samson sujetó su cabeza para que la viera la gente y entonces se oyeron gritos: ¡Viva la nación! ¡Viva la república! Es una de las grandes ironías de la historia. El hombre que se oponía a la pena de muerte dio su nombre a una de las más famosas máquinas de matar. A lo largo de los siguientes 200 años, cualquier criminal condenado sufriría el mismo destino. Y a finales del siglo XIX, se levantó una nueva guillotina en la esquina de la calle de la Croix-Faubin, delante de la vieja cárcel de la Grande Roquette, donde los condenados salían a la calle para ser ejecutados públicamente. Cada vez que había una ejecución, a primera hora de la mañana el condenado salía de la cárcel, al amanecer. Y según los testigos de la época, había grandes multitudes esperando. La gente acampaba por la noche, lista para ver el espectáculo. Y según parece, el público se descontrolaba bastante. Por eso las ejecuciones dejaron de ser públicas y se realizaban dentro de la cárcel. Estas son las piedras angulares originales de la guillotina y señalan el lugar donde 200 personas perdieron la cabeza. Según el doctor Guillotat, solo sientes una ligera brisa en la nuca y se acaba todo. Pero mucho antes de la guillotina, hubo otra revolución en París.
Una revolución de estilo que convirtió a París en la capital mundial de la moda. Para descubrir cómo se produjo, tenemos que volver al corazón de la ciudad. Pese a su nombre, el puente más antiguo sobre el río Sena se llama Pont Neuf, Puente Nuevo. Y eso nos dice que, en cuanto a este puente, hay mucho más de lo que nuestros ojos ven. Fijémonos en esta acera. Parece normal, pero no lo es. ¿Y si les dijera que la moda parisina comenzó aquí, en esta misma acera? ¿Cómo es que esta acera se transformó en una pasarela? La clave está en su nombre, cuando era literalmente el Puente Nuevo, a principios del siglo XVII. Esta es la cuestión. Adoro la noción de viajar en el tiempo, pero creo que si tuviéramos acceso a una máquina del tiempo, descubriríamos que París no era tan romántico antes del siglo XVII. Me imagino que era una ciudad desastrosa, gigante, olorosa, pútrida, no el tipo de lugar en el que habríamos encontrado a la élite de la moda dando un paseo. Y menos en un día lluvioso como este. Habríamos estado hasta las rodillas de barro. Pero el Puente Nuevo tuvo una innovación revolucionaria. Imaginémonos la situación. La ciudad empieza a tener actividad. Tal vez no lo parezca ahora, pero aquí estaban los ajetreados campos elíseos de su época. Y de repente tenemos aceras. Hay quien dice que 2 metros por encima de la calzada. Y tienes que subirte a ellas. De repente estás en un escenario y observar a las personas se convirtió en una actividad interesante. Si cruzaban el puente hace más de 300 años, estaban a plena vista. Estuvieran vestidos para la ocasión o no. Toda París se veía atraída hacia esta zona, desde las clases más bajas a las más altas. Cualquiera podría subirse a la pasarela para ver y ser visto. Los ricos salían de sus mansiones y salían de sus bailes y de los salones de la alta sociedad y salían de sus carruajes con sus vestidos más modernos por primera vez. Pero ahí no es donde se termina la historia. Porque no solo eran los ricos los que sentían atracción por la moda. La moda parisina estaba a punto de llegar a las masas. El motivo para ello puede encontrarse oculto en el corazón del distrito de la moda de París. En esta época en la que la moda va creciendo más rápido cada día, resulta difícil imaginar que una casa de alta costura histórica siga activa en el centro de París con su ejército de habilidosos artesanos cosiendo sedas y plumas por la noche antes de un gran desfile. Pero en una época París estaba llena de ellos, tanto que tenían su propio directorio de la A a la Z. Pero ahora han desaparecido. Todos menos uno. Esto es Maison Les Gigots, de principios del siglo XVIII. Es el último taller independiente de haute couture, o alta costura, que queda en París. Tal vez no parezca gran cosa, pero en el siglo XVII los accesorios, las plumas, estaban de moda. Los vestidos eran extremadamente caros de hacer. Se tardaba mucho tiempo y durante bastantes años la situación no cambió. El único modo de crear tendencia y de hacerte único era utilizar estos adornos, plumas y encajes vendidos por unas personas conocidas como modistes. Entonces, como ahora, estaba por encima del alcance del gran público. La alta costura viene con un precio igual de alto. Pero todos podemos soñar. La gente empezó a pensar, vale, puedo vestirme y parecerme a quien quiera, puedo fingir hasta llegar a ser como ellos.
Y empezaron a surgir imitaciones porque la gente veía la moda en la calle por primera vez. Las aceras del Puente Nuevo empezaron a llenarse de tenderetes y mercaderes vendiendo lo último en tendencias de moda. Había competencia, había demanda. Los libreros o buquinistas vendían libros sobre moda donde estoy yo, en este rincón de aquí. De repente, la moda se volvió accesible a todo el mundo. Nació el chic parisino. Y no es solo alta costura, porque la moda callejera parisina sigue viva aún hoy en día. Estamos sobre el Puente Nuevo. Y ahora es un lugar icónico, pero resulta difícil creer que ayudó a democratizar la moda. París es una ciudad muy fotogénica. Pero, ¿y si queremos evitar los mismos lugares de siempre? ¿Tentados por un selfie en lo alto de la Torre Eiffel? Mejor que no. Consejo de un parisino. Subid al piso 56 de la Torre Montparnasse. Quiero enseñaros las que para mí son las mejores vistas de todo París. Sacré-Cœur, Notre-Dame, Place de la Concorde, la Dama de Hierro, la Torre Eiffel. Para mí esta es la mejor ubicación para ver la Torre Eiffel, porque la vemos cara a cara. Pero este no es el único secreto de la Torre de Montparnasse. Echemos otro vistazo. ¿Os habéis percatado de algo distinto desde aquí arriba? Está todo despejado. ¿Por qué no hay más rascacielos en el centro de París? Para entenderlo tenemos que remontarnos a 1887, cuando la Torre Eiffel aún estaba en fase de construcción. Estaba abierta al público. Todo el mundo podía venir a verla. Y la gente venía a ver la construcción de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel no se parecía a nada que París hubiera visto antes. Rompía todas las reglas. Los edificios del centro no podían medir más de 25 metros de altura. La Torre Eiffel iba a medir 300. Estamos en Francia. Y los franceses odiamos las novedades. Cuando algo viene aquí y es nuevo, lo odiamos. No solo porque era nuevo, sino porque era algo hecho de metal. Un material distinto al resto de París, que era una ciudad de piedra. Y muchos franceses y parisinos la odiaban y no querían quedársela. Los críticos decían que era antifrancesa. Y tan fea que ni siquiera los americanos la soportaban. Exigían que fuera desmantelada y vendida como chatarra. Pero no tuvieron éxito. Y menos mal, porque hoy en día es el monumento de pago más visitado en el mundo entero. 7 millones de personas vienen a verla cada año. 80 años después, cuando se construyó la Torre Montparnasse, los parisinos volvieron a tener la misma discusión. Este es el edificio más alto de París y tampoco nos gusta. No nos gustaba y sigue sin gustarnos. Nos parece feo. Tan feo, de hecho, que tras 50 años no se ha vuelto a construir ningún otro rascacielos en el centro de París. Es posible que esté solo y sea odiado, pero tiene una ventaja secreta sobre su gran rival, la Torre Eiffel. Y es la vista desde lo alto. Porque esta torre no está en ella. Esta ubicación es estupenda si queréis tener las mejores fotos de París, porque podréis hacer un montón sin tener este edificio en ellas. Y eso, creedme, es fantástico. Si queréis encontrar los mejores secretos de París, echad un vistazo alrededor para conocer la Île de la Cité, la isla en el centro del río Sena.
Estamos en la Ile de la Cité, en el centro de París. No está en la ribera izquierda ni en la derecha, es una isla en el centro. Y por supuesto, en el corazón del corazón de París se encuentra la Catedral de Notre Dame, que podéis ver aquí detrás. El monumento más querido de París tiene el secreto mejor guardado. Sobre las calles de la ciudad están las famosas gárgolas de Notre Dame. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero hay quien cree que ahuyentan el peligro. Pero, ¿qué tipo de peligro puede sobrevenirte aquí? Si echamos un vistazo a su alrededor, aparte de la preciosa catedral, podemos ver que todo está abierto. Está muy vacío. Y no solía ser así. Antaño había más construcciones. Todo era mucho más ajetreado, con muchísimas casas y calles. Los adoquines cambian en esta zona, donde solía haber una calle. Incluso hay nombres en los adoquines donde solía haber otras calles. Antaño esto estaba densamente habitado. También había mucha pobreza y mucho crimen. Y sabemos lo que viene con ello, incluyendo la famosa guarida de criminales, que era la Corte de los Milagros. Hablamos de la París de Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. En la novela clásica de Víctor Hugo, revolotea sobre una ciudad en la que el rey de los ladrones dirige el submundo criminal. La famosa Corte de los Milagros. Aunque el jorobado es ficción, la Corte de los Milagros no lo es. Se cree que estaba situada al cruzar el río, al lado de Notre Dame, a través del laberinto de abarrotadas calles. Aquí, en la calle de la Grande Truanderie, tenemos una pequeña pista de cómo solía ser este barrio. Un truand es una especie de criminal, y la Grande Truanderie significa la gran organización criminal. Así que nos recuerda una época en la que París era oscura y estaba llena de misterio y peligro. Al comienzo de cada día, los habitantes de la Corte de los Milagros se extendían por toda la ciudad para hacer su trabajo. Eran embaucadores, ladrones y carteristas que iban a por los incautos, los crédulos y los ricos. Timadores profesionales que vivían una vida de crimen o meros pobres que intentaban llegar a fin de mes. De un modo u otro, es el fraude de siempre. Al caer la noche, volvían a través del laberinto de calles hacia la Corte de los Milagros. Volvían por la tarde después de pasar el día pidiendo o robando dinero, con todas sus enfermedades y problemas, aunque en realidad solo eran estratagemas para conseguir dinero en las calles. De vuelta en su guarida, se quitaban los disfraces. Los discapacitados tiraban sus muletas. Los ciegos podían ver de repente. Y todo el mundo contaba sus ganancias. Cada uno estaba curado de su enfermedad, milagrosamente. Por eso se llama la Corte de los Milagros. Desde esa época, París ha cambiado por completo. Las calles son totalmente distintas y ya no podemos encontrar la Corte de los Milagros. Es imposible de visitar. Pero cambió la ciudad de un modo que es visible aún hoy en día. Porque París se convirtió en la primera ciudad del mundo en iluminar sus calles. París es la ciudad de la luz, debido a las luces que solían iluminar las calles. Y aquí vemos uno de los últimos lugares en los que se utilizaban las luces de aceite. Las elevaban sobre la calle, había un pequeño sistema de poleas protegido. Aquí había una caja. Bajaban la luz, la llenaban de aceite y la volvían a subir. Aún podemos ver las marcas en la piedra. Las luces han ido evolucionando. Todo empezó con velas, luego pasó al aceite antes de la luz de gas y la electricidad. Todas fueron importantes para iluminar las calles y, por supuesto, ahuyentar a los criminales.
Las viejas calles medievales y sus habitantes ya han desaparecido. Por eso hoy en día, Notre Dame se alza en solitario, rodeada por los fantasmales contornos de lo que antaño hubo aquí. Así era París antes de ser saneada. Esta era la París de la Corte de los Milagros y la París de Víctor Hugo, quien por supuesto la hizo tan famosa. Como en cualquier gran ciudad, hay mucho más en París de lo que nuestros ojos ven. Y si buscáis con cuidado, encontraréis muchos más secretos esperando a ser descubiertos. Como el barrio que se ha convertido en un pueblo fantasma. O el Arco del Triunfo, que era demasiado pequeño para Napoleón. O el monumento que tiene 2000 años más que la mismísima París. Están todos por ahí, si sabéis dónde buscarlos.